día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día les traigo otro regalito de libro para que lo puedan ver y sobre todo leer a los chicos y a los no tan chicos. Dice acá quien escribió este libro. Obviamente está dedicado para la juventud, pero obviamente también lo puede leer usted y lo mejor de todo, léalo junto a los niños y comenten, etcétera. Bueno, vamos a conversar con la escritora de este libro. Ella es Paula Cubillos, profesora y diseñadora de arte. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Buen día. Buen día, Miriam, muchas gracias por invitarme. Realmente es un honor. Oye, Paula, por favor, es nuestro. Oye, cuéntame, tú eres profe. ¿Y profesora de qué? De Profesora arte. de arte. Y diseñadora de arte. Ya. Y Sí, haces y clases en... soy diseñadora, perdona, como primera profesión y después de muchos años de trabajar como diseñadora saqué un título de educación en enseñanza media. Entonces hoy día me dedico más que nada a la educación en general. Ya. ¿Y haces clases en un colegio? Sí, ¿Por qué llegaste a escribir este libro? mira, lo que tú dijiste es súper cierto y te agradezco mucho porque efectivamente yo hice este libro, también lo tengo acá, para que lo lean los padres con los hijos, porque yo aprendí mucho, tengo hijos grandes ya, aprendí cosas como de conocimiento como básico de repente, o que uno no son tan básicos, cultura general, por decirlo así, a través de los libros de mi hijo, muchas cosas. Y eso me acercó mucho como a los libros de niños, que yo encontré que era como una manera realmente bonita de transmitir información que todo el mundo debería saber. Yo sé que a veces la historia, claro, hay muchas cosas en la historia, pero la historia de Hernando Magallanes, que yo no la conocía a profundidad, la conocí con mis séptimos del 2019, cuando el colegio lanzó un proyecto de los 500 años que se cumplían de su viaje, porque duró 3 años, entonces terminó de cumplirse el año pasado. Por eso quería sacarlo antes de que terminara el 2021. Y la directora del colegio dijo que ojalá integráramos esto en alguna manera, bla, bla, bla. Con francés, historia y arte trabajamos en varios proyectos y organizamos un viaje a Punta Arenas con los séptimos. Yo fui con un curso y fue maravilloso. Ahí aprendí mucho antes porque tuve que estudiar todo esto, y hicimos varios trabajos entretenidos y ahí leí muchas cosas sobre las crónicas que escribió Pigafetta del viaje y lo encontré increíble. Yo cuando se lo contaba a mis alumnos, la verdad, lo encontré increíble y lo pasé el 2019, el 2021 como materia junto con el proyecto, que era muy entretenido porque yo envejecía en una hoja como con té, café, inventaron, yo les leí una parte de la crónica que es súper trágica, que no está en el libro, pero está en la crónica al final de cuando cruzan el Pacífico, que es súper terrible porque no se imaginaron jamás que era un viaje tan largo. Y les leía eso y ellos escribían después una pequeña historia como que ellos estuvieran en la expedición y la dibujaban en tinta. Ese era el proyecto en arte, pero hicimos muchas cosas transversales, fue súper lindo, una manera súper bonita de trabajar la historia de Chile o universal en el colegio, encuentro yo. A mí me hace mucho sentido lo que me estás diciendo tú, que en general uno aprende mucho después cuando los hijos están estudiando y se acuerda de cosas. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que yo tenía unas clases de historia horrorosas. Yo no sé si a ti te pasó también, pero para mí eran un sufrimiento horrible, porque eran puras fechas, eran puros acontecimientos, nunca te acercaban realmente a los hechos, a los acontecimientos. Hasta que tuve un profesor que fue maravilloso y que en realidad nos enseñaba ya no por el Frías Valenzuela, como era al comienzo, sino que eran historias que él nos iba contando. Y estas historias realmente, de esas sí yo me acuerdo, de esas actividades, de esas cosas que sucedían. Yo no sé si hoy día, a lo mejor tú que eres profesora me puedes contar, hoy día ha cambiado un poco la forma de enseñar. eh, Cuando te hacían hacer un trabajo en grupo, el típico trabajo en grupo que uno iba, en ese tiempo no existía ni Google ni nada de esto,
Entonces uno tenía que ir a la biblioteca y se conseguía los libros y sacaba apuntes y hacía todo un trabajo de investigación, eh, pero de los 10 que eran el grupo de investigación, 2 trabajaban y los otros 8 ponían la plata para las fotocopias. No era mucho más. Hoy día ha cambiado un poco el sistema, los chiquillos los tratan de insertar más en las acciones, en las actividades, por ejemplo, en esto de los 500 años, ¿no? De Hernández Magallanes. Bueno, efectivamente yo creo que sí. Ahora también estoy de acuerdo contigo. Yo, la clase de historia no era mi favorita. Yo tenía historia nacional y historia universal con 2 profesoras distintas. Y historia universal para mí era mucho más atractivo. Yo creo que, no sé si también por la profesora, un poco también porque al saber lo que pasaba en el mundo lo relacionas con lo que pasaba en tu país. Entonces, también, como tú dices, depende de cómo te lo cuenten. Hoy día, la mayoría de los profesores opta por contar la historia. Algunos tienen más gracias que otros, lamentablemente. Yo lo sé por mi alumno, o sea, por mi alumno y por mis hijos, porque siempre dicen, oh, sí, esta profesora, en el colegio yo trabajé con profesoras de historia muy entretenidas, que cuando íbamos del viaje también contaban y les decían, miren niños, acá está el estrecho, imagínense, por acá pasaron. Entonces, los volvía a poner en el contexto del cuento, etc. Así que, y además el trabajo transversal, que no existía yo creo en nuestra época, Miriam, el trabajo transversal con las otras materias, que es súper de la educación de hoy en día y cada vez más. Hoy día hay métodos muy distintos donde como que todo debe entrelazarse, hasta las matemáticas, ojalá. Y eso es lo que hace mucho más coherente para un alumno cualquier cosa que tú le enseñes. La historia, por ejemplo, que como tú dices, es súper complicada, encuentro yo, porque fechas y eso, la historia se les hace como mucho más entretenida porque yo he tenido que pasar otras cosas. En el colegio ven mucho historia del arte, porque es la Alianza Francesa, entonces hay mucha historia del arte en algunos niveles. Y cuando lo vemos entre los 3 ramos, y francés, historia y arte, es como que ellos, realmente yo lo veo, porque cuando los tengo en cuarto medio, porque esto en octavo, por lo general o séptimo, y los veo en cuarto medio y todavía me dicen, profe, todavía me acuerdo de Picasso esta pintura que hizo el Guernica porque era la guerra, etcétera, etcétera. Y todo así. Hoy a mí se me ilumina los ojos porque yo me hubiera encantado y me encantaría, mi sueño es tener como un colegio donde todo esté cercano a los alumnos, donde las cosas se cuenten como cuentos de niños. Sí. Y a propósito de eso, a ver, tú dijiste en algún minuto que habías hecho un trabajo en el que los hacías después hacer que ellos aparecieran como insertados dentro de la historia. Y resulta que este libro está escrito, de alguna manera narrado, por José María, ¿no? Que aquí se los voy a mostrar para que lo Sí, puedan ubicar. José María es una persona que, un muchacho que trata entonces de ser enrolado, ¿no? Y que es enrolado y que cuenta el cuento de cómo es toda esta travesía pasando por el estrecho. Eh, ¿Se te ocurrió de esta forma para acercarte más a los jóvenes? sí, pero de hecho, José María tiene 15 años. Justamente porque yo sé que más chicos no habrían ido en la expedición, pero sí habían muchos niños de 15 años, Claro. 16 para arriba. Entonces yo también les cuento a los alumnos que en séptimo, esto es en séptimo, y tienen 13, creo que cumplen 14 en ese momento. Ujú. Entonces yo les digo, los niños hace 500 años e incluso hace 100 años no eran reconocidos como niños a los 15 años. Entonces, también para que ellos sepan que habían niños un poquito mayores que ellos en esta expedición. Entonces, ¿cómo lo debe haber visto un niño? Porque en la parte no voy a spoilear tanto, pero en la parte del motín, por ejemplo, una pelea, una guerra interna, ¿cómo puede reaccionar un niño? Entonces, yo cuando ellos escribían sus cuentos, igual leí varios, qué sé yo, eran distintos, porque como son niños más chicos, son más ingenuos también. Entonces yo igual traté de que José María lo haga un poco más, porque además en esa época eran mucho más maduros los niños a los 15 años, porque tenían que estar, ahí ya estaban en la vida de Sí, verdad pues. hace rato. Muchos de ellos hace rato que trabajaban ya, ¿no? Incluso en labores pesadas.
Y José María, nadie lo sabe, te lo voy a contar a ti, pero nadie, aparte de mis amigos nomás, pero ¿Ya? así como el público no lo sabe, pero José María viene de el Valle de Mena, que es donde nació mi abuelo. Mi abuelo era español y nació allá y se vino en un bar, no en el Winnipeg, pero se vino en un barco. A los, él cumplió 15 años en el barco. A mí siempre me llamó mucho la atención la historia de mi abuelo. O sea, me imaginaba yo a los 15 años arriba de un barco de un viaje que duró 3 meses, creo que llegó a Chile. Entonces José María viene del Valle de Mena y de donde está mi abuela, entonces tiene una relación como esto de España, como con mi familia, que también mi abuelo, esa historia yo debería contarla en otro cuento, en verdad. Y a propósito de eso, de otro cuento, ¿tienes la idea de seguir con estos cuentos, tomando a lo mejor alguna acción determinada de la historia y continuar esta y que se transforme en una saga, el tema de la redondez de la Tierra, sean ya después muchos, muchos, muchos libros? No sé si muchos libros, Miriam. Me Bueno, pero encantaría, ¿no? algunos. Sí. O sea, más que nada, no sé si la misma historia de Magallanes, pero por ejemplo, me gusta mucho la historia de las corrientes artísticas del principio de 1920, que es yo las paso harto, entonces encuentro que es súper entretenido lo que pasó, como es la revolución industrial y la invención de la foto. Explicarle eso a través de un cuento me encantaría. También me gustaría contar la historia de mi abuelo, que es real, y no sé, pues imagínate en otro país, una empresa, y le fue, o sea, también es bonita la historia, no lo había pensado hasta ahora, fíjate. Pero, o sea, historias reales contadas como cuento lo encuentro súper bonito y me encantaría seguir haciéndolo. De Es que hecho, igual estoy incluso pensando, incluso estoy pensando, a lo mejor podrías hablar de, no sé, por los comienzos de la Guerra Mundial, por ejemplo, por qué pasó, ¿no? ¿Por qué el haber atentado contra un archiduque significó toda una guerra mundial? Entonces, sí, también, ¿no es cierto?, pequeñas cositas que a los chiquillos les quedan, pequeñas acciones, pequeños sucesos, que, o sea, no fueron pequeños, pero contarlo ¿no? Así no podría ser sí. una fórmula, ¿no? O sea, mira, la historia, no es que me gusten las guerras, pero la historia de las guerras mundiales a mí me llama en la atención, Tipo, justamente el Sarajevo y todo eso, cuando me lo pasaron en el colegio, para mí fue wow, y como la alianza, Francia estuvo metido en la guerra, se pasa muy en profundidad. sí. Y también cuando van al viaje estudio, están en la playa, y eso para mí fue como yo después llevé a mi papá, que le encanta la historia de la guerra, le dije, papá, vamos a conocer la playa del Desembarco, que te vas a morir. Sí, Él no podía, nunca se había pensado en ir, y le encanta la historia, leído libros y todo. Y ya. allá hay muchas historias, hay historietas con banda, mucho sobre el ¿Mm? día D y la guerra, y acá no. Y yo también pensé en eso, dije, uy, pero sería tan entretenido que los niños leyeran algo Tipo, así. Sí, tienes buenísimo. toda la razón. Oye, buena, buena. Así que vamos a hacer una entrevista a ver en unos próximos meses, ¿no? Donde nos estés mostrando otros libros con otros sucesos. Cuéntame de Claudia Jiménez. Ay, sí, mira, mi amiga nunca puede y yo siempre la invito, pero se muere de vergüenza. La Claudia es mi amiga de la infancia, es la madrina de mi hijo mayor y yo la adoro en total. Y ella es psicóloga, pero tiene esta beta, ella está en un taller literario hace años, yo cuando a mí se me ocurrió el cuento, ella escribe como poemas, cosas más profundas. Le dije, oye Claudia, mira, ¿quieres un cuento? Ah, ya. Y se lo mostré, uy, qué entretenido. Y después me acordé porque ella empezó a ilustrar sus cuentos en el taller literario. Y yo me acuerdo que de chica ella dibujaba muy bien, mucho más que yo, siendo profesora de arte. Yo soy muy creativa, pero no soy tan hábil para el dibujo. La Claudia es seca, y un día me mostró los dibujos de sus cuentos y yo le dije, por favor, por qué no ilustras mi cuento? Porque no sé a quién acudir. Yo conozco algunas ilustradoras, pero no tenía presupuesto para pagarles, porque esto es como un proyecto así, lanzarme a la piscina en algo que yo no había hecho nunca. Entonces le digo, Claudia, imagínate, o sea, yo te voy a pagar cuando nos vendamos harto el libro y todo, pero sería como nuestra creación junta, porque como nos queremos tanto, está, pero más que feliz. O sea,
No puede creerlo, cuando lo vio fue como, porque ella hizo cada uno de estos dibujos, todos. El niñito Perfecto. está inspirado en mi hijo menor, todos. Y otra amiga, que la voy a mencionar porque también es mi amiga dorada de la universidad, ¿Mm? ella me ayudó con la tipografía, con la Ya, diagramación. También sale aquí al principio, es la Mariela Millar, que ya, tampoco hace cuentos, ella hace como memorias de empresa, y estaba ya. fascinada con esto. Me dijo, Paula, qué entretenido esto, ojalá hiciéramos más seguido cuentos. Y es un Sí, trabajo así como mucho amor. aquí hay un trabajo grande mancomunado, ¿no? Entre la historia que tú cuentas y la diagramación que tiene el libro y los dibujos, ¿no? Son fundamentales los dibujos Sí, para, porque realmente es un acontecimiento histórico como es el viaje de Magallanes, contado como una historia, como un cuento cuando uno les lee un cuento a los niños para irse a dormir, ¿no? exacto. A los más chiquititos. Así que, no, yo te felicito, que te felicito por el trabajo que has hecho y espero que en ¿Te realidad... gustó? ¿Te ¿Mm? gustó, Miriam, el cuento? ¿Te gustó? Sí, pues obvio, obvio, claro que lo leí, obviamente. Pero bueno, no hay mucho haber que resguardar de la historia es conocida, el viaje de Magallanes, me imagino para ti lo que fue en Punta Arenas haber visitado a lo mejor el museo y haber ido a ver los escritos de Pigafetta que están ahí, ¿no? Sí. Eh, Haberlos leído, haber estado ahí, haber mirado la Tierra del Fuego al otro lado, o sea, Mira, te voy a mostrar algo que no se nota tanto porque nadie sabe, pero ahí estoy con la réplica del Victoria, que fue el único que llegó. ya, de la Y nao que está Victoria. en Punta Sí, Arenas. pues, El Nao Victoria, que la réplica a escala real en sí, Punta pues, Arenas, que es sí. alucinante. Mis alumnos, oye, el que vaya, por favor, que vaya a ver este barco, porque mis alumnos no podían creerlo cuando lo vieron y ahí se imaginan realmente el viaje completo. Claro, Y este era sí. el más chiquitito, uno de los más chiquititos de los barcos. Pero igual, claro, nadie se imagina que hicieron ese tremendo viaje en unos cascarones de este porte, o sea, ¿no? Eran como, como una nuez en realidad, fue una tremenda proeza Sí, lo que hicieron, ¿no? una tremenda proeza, la verdad, yo encuentro. Por Sí, eso que lo encuentro realmente digno de contar y los niños se quedan bien impresionados, la verdad. acabo de pensar, ¿esto tú lo estás usando en las clases? ¿Este libro lo van a No usar aún, en clase? salió en diciembre, pero voy a Ya. llegar en marzo a mostrárselo, Pero sí. la idea no es solamente mostrarlo, sino que trabajarlo con ellos, ¿no es cierto? Esta misma cosa que tú acabas de contar, que nadie sabía, digamos, ahora lo saben un poco más personas, que ahí al final, esa foto que sale ahí al final de la nao Victoria, eres tú la que está ahí, ¿no? Sí, soy yo, Tomándose la boca. Sí, pero ese tipo de impresionado. cosas, esas bajadas, ¿me entiendes? Es como una cuña eso. El profesor tiene que aprovechar de explicar lo que era y cómo era y ojalá, no sé, en algún caso, por ejemplo, hacer una reconstrucción, por así decirlo, ¿no? Para ver los tamaños realmente cómo eran, cómo iban asignados ahí, etcétera, ¿no? Debería ser Sí. como un texto de estudio para cuando pasen les toque pasar esta materia ya sea en historia o en francés o en arte, Sí. ¿no? Yo fui a la biblioteca también a mostrarlo y me dijeron de todas maneras que lo quieren tener en la biblioteca, obviamente, y estando y habiendo un libro ya, porque en verdad cuando yo lo hice, yo investigué primero antes si no existía, porque hay de muchos momentos históricos de Chile Sí, y de muchos personajes de Chile, pero no hay un cuento así. Encontré solo uno, como que cuenta todo el viaje. Pero es como para niños más grandes, porque era mucho más texto, más como enciclopédico. Muy lindo igual, pero no sé dónde lo venden porque lo encontré en internet, pero busqué en las librerías, etcétera. Y no existía esta historia. Por eso también encontré como interesante, porque hay muchas que están contadas así, o sea, no sé, pues de historia, de personas como de la historia de Chile, pero también de artistas como Picasso, Manuel ujú. Rodríguez, Violeta Parra, hay de todo, hay historias de personajes así, pero no estaba la historia del viaje de Magallanes.
También por claro. eso encontré interesante, claro, y era un pequeño, o sea, algo que no estaba contado en verdad, para lo Sí, importante que y lindo que era, sí. y un pequeño homenaje a este señor que se pasó cuántos años viajando por acá en un viaje realmente heroico, ¿no? Eh, Así que Sí. bueno, nada, pues espero tenerte el próximo año o a fines de este año, más o menos, mostrándome un nuevo libro que ya hayas producido en estos tiempos. Muchas gracias, Miriam. Ojalá, me encantaría y voy a trabajar en eso, la verdad, como que ya me gustó. Así que Y espero que pues, sí. si tienes la Sí, es facilidad una... y tienes este par de amigas que te ayudan, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Paula Cubillos, por haber estado hoy día con nosotros. Ella es la escritora de La redondez de la Tierra, este libro que tiene aquí usted y que, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Tiene una serie de ilustraciones, una serie de dibujitos que lo hacen entonces más fácil de entender por los muchachos, por los chicos. Ojalá lo lean a medias, ¿no? Lo vayan comentando incluso. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Paula. Y gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue En tiempos de coronavirus. Mañana tenemos un especial. Gracias por haber estado ahí.